Hechos capítulo de número 16, el versículo de número 6. No quiero retrasar mucho porque ya sabemos que la hora va un poco avanzada. Quiero ministrar, predicar una palabra para vuestros corazones. Mi esposa sí que ya ha estado aquí. Algunos conocen mi esposa Karina, ha estado predicando aquí, ¿verdad que sí? Karina, una bendición, mujer de Dios. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Si usted ya ha encontrado, diga amén. 6 y 7. Gloria a Dios. Dice así el texto de la palabra del Señor. Lee para mí, Junior. ¿Puedes leerlo para mí? Voy a pedir para Junior leerlo. Vamos, lee para mí, Junior. 6. Y pasando a Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrado a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de los sábados salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo el corazón, de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, con su casa nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos constriñó. Y aconteció que yendo nosotros a oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando el nombre de Jesús el Cristo, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Cierre sus ojos por un minuto, ponga las manos en tu corazón. La ciencia nos dice que todo empieza en nuestra mente, pero la Biblia nos dice que es en nuestro corazón. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, delante de su presencia en esta noche estamos agradecidos al Señor por el maravilloso privilegio, Señor, que es poder estar en tu casa. Un jueves, Señor, que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, Padre, pero tú nos trajiste, Señor, a este lugar con un propósito. Si hemos venido, Señor, a este lugar, porque seguro, Padre, habrá señales, maravillas. Será, Señor, una noche gloriosa en tu presencia. Por eso en el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos sobre nuestra cabeza, y que tu palabra sea una vez más viva, poderosa y eficaz, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Tú puedes aplaudir fuerte al Señor. El texto nos habla de dos personajes específicos. Un texto muy conocido, donde nos habla de dos hombres específicamente: Pablo y Silas. El apóstol Pablo, nosotros sabemos la importancia que ha tenido para el evangelio, de una manera general, para que este evangelio llegase a las naciones. Pablo y Silas, aquí nosotros vemos desde el versículo
de número 6 del Hechos 16, Pablo intentando entrar por algunas puertas, Pablo intentando tocar en algunas puertas, entrar en algunas ciudades para simplesmente cumplir su misión. El propósito de Pablo y Silas era simplemente predicar el evangelio que sanaba, que liberaba, que santificaba, que llevaba a las multitudes a rendirse delante del Señor. Pablo entonces sentía en su espíritu, en su ser, en su manera de ser, que aquellos lugares él debería llegar para anunciar el evangelio. Pero nos dice la palabra que Pablo, aunque quería hacer lo que era bueno, aunque Pablo quería y deseaba, juntamente con Silas, en hacer aquello que el Señor le había llamado para hacerlo, nos dice el texto que el propio Espíritu Santo impedió a Pablo y también a Silas de cumplir su llamado, de cumplir aquello que ellos estaban deseando en hacer. Yo entiendo aquí a través de este texto que a partir del momento que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿cuántos ya han entregado su vida al Señor? Nosotros debemos entender de manera clara y plena que muchas veces vamos a sentir deseo y tener ganas de hacer algunas cosas, pero a partir del momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesús, somos dirigidos completamente por el Espíritu Santo. Nosotros, antes de conocernos al Señor Jesús, nosotros teníamos sueños, propósitos y quizás otros proyectos de vida, pero a partir del momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nuestros sueños cambiaron, nuestros propósitos cambiaron, nuestra manera de ver y de ser cambió. Entonces Pablo y Silas, aunque tenían una buena intención, aunque lo que ellos querían hacer era correcto, que era anunciar a la palabra del Señor, nos dice el texto que el propio Espíritu Santo cerró la puerta. Diga a esta persona que está cerca de ti, dígaselo a él: muchas veces el Espíritu Santo nos va a impedir de hacer algunas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros queremos o deseamos hacer es mucho más fácil do que simplemente cumplir a la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces Pablo y Silas tienen la intención correcta, pero como son dirigidos por el Espíritu Santo, Dios les impide a entrar en aquel lugar. Eso significa que cuando entregamos nuestra vida al Señor, vamos a tener sí, pero también vamos a tener algunos no de parte de Dios. Entonces nosotros vemos aquí en este momento Pablo intentar abrir algunas puertas, predicar a la palabra, pero llega un momento que Pablo para y dice el versículo de número 8 que Pablo descansa. Cuando yo estoy intentando buscar una respuesta de parte de Dios, cuando yo estoy intentando entrar por una puerta, entrar por un camino, esperando algo de parte de Dios y todavía no consigo ver con claridad, lo que debo hacer, lo que necesito hacer es aprender a descansar en Dios. Cuando yo comienzo a descansar en el Señor, significa que estoy confiando en Él. Hay muchos de nosotros que decimos con nuestros labios: Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Pero cuando las cosas no salen de la manera que nosotros queremos, deseamos o como planeamos, nosotros de pronto comenzamos a murmurar. De pronto comenzamos a decir: Señor, me llamaste para hacer tal cosa, me llamaste y poniste en mi corazón, Señor, unos sueños, pero yo todavía no estoy logrando hacerlo. Esto significa que muchas veces nosotros decimos que confiamos, pero no confiamos plenamente en el Señor. Pero Pablo aquí descansa. Diga conmigo así: descansa. Mira esta persona que está al lado suyo y dígaselo a él, diga: Pablo descansa. Entonces cuando las puertas están cerradas, cuando nada está de la manera que Pablo y Silas estaban esperando, Pablo simplemente descansa. Y cuando Pablo descansa, en este momento el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que impidió a Pablo y Silas a llegar en aquellos lugares, el mismo Espíritu ahora visita el apóstol Pablo y le entrega a él una visión. Mientras usted descansa,
Mientras usted descansa, significa que usted confía. Y si usted confía y descansa, llegará un momento que el Espíritu Santo de Dios se va a revelar a ti. Llegará un momento que el Espíritu Santo de Dios entregará para ti una visión exacta y concreta de los planes que Él tiene directamente para tu casa, para tu familia, para tus negocios, para tus finanzas. ¿Cuántos así se lo creen? Dice amén. Entonces nos dice la palabra que cuando Él se acosta, cuando Él descansa, dice el texto que Él tiene un sueño. Y nos dice que esta visión que Dios entrega al apóstol Pablo era de un hombre que estaba pidiendo ayuda. Era de un hombre que estaba no solamente pidiendo ayuda, sino que dice que estaba indicando un camino. El camino era la Macedonia. Diga a esta persona guapa que está al lado suyo, diga: en el nombre de Jesús, si estás buscando una dirección de Dios, una respuesta de parte del Señor, diga: prepárate, porque a partir de esta noche Él te va a dar la dirección. Él revelará el camino. Él te dará exactamente la respuesta que estás buscando de parte de Dios. El mismo Dios que habló con Pablo es el mismo Dios que va a hablar contigo a partir de esa hora. Estamos en un mes, Pastor Felipe, de respuesta. Y estoy seguro que durante estos 60 días que vosotros están buscando de parte de Dios, seguramente es para recibir respuesta, dirección de parte del Señor. Y el Espíritu Santo me dice en esta hora que a ti y toda tu casa será dirigida, conducida al destino, al propósito que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Tienes una pregunta, seguramente Dios te dará la respuesta en el nombre de Jesús. Entonces la visión vino cuando Pablo descansa. Y nosotros muchas veces no recibimos la dirección, la revelación de Dios para nuestra vida porque estamos agobiados con las cosas del cotidiano. No conseguimos escuchar a la voz de Dios. No estamos sensibles a la voz del Espíritu porque estamos tan atrapados al trabajo, a las cosas, al hogar, a las cosas que tenemos que hacer y que debemos hacer, que nosotros muchas veces no estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y si nosotros no descansamos y si nosotros no estamos sensibles en nuestro espíritu, Dios intentará hablar con nosotros, pero no logrará porque estamos completamente agobiados con toda la faena y con toda la situación que está a nuestro alrededor. Entonces Pablo descansa, y mientras Pablo descansa, Dios le da la dirección. Hay gente aquí en esta noche que necesita aprender a descansar en Dios. Hay personas que están aquí en esta hora que ya oraron, ya ayunaron, ya clamaron, ya sacrificaron, pero me dice el Señor: intenta hoy descansar, intenta hoy aprender a confiar en el Señor. Tú confesaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Sepas de una cosa: Dios está en el control de tu vida, de tu casa, de tus negocios, de tu empresa. Descansa tu corazón a partir de esta noche. A partir de esta noche, Dios te dará el camino. El Señor te dará la dirección. El Señor traerá la respuesta para tu vida en el nombre de Jesús. Pero escúchame, descansa. Descansa. Y nos dice el texto que esta visión indicaba el camino y un destino. Estoy seguro, Pastor Felipe, que Dios tiene un camino concreto para cada uno de nosotros. Logramos nuestros sueños y propósitos en Él. Yo no sé cuál es tu sueño, tampoco sé tu proyecto. Es la primera vez que estoy aquí, pero estoy seguro de una cosa: Dios tiene claramente para tu vida un camino para llegar a cumplir tus sueños en el nombre de Jesús. En Barcelona enseña el dedo de profeta. Haz así conmigo, por favor, haz así conmigo. Apúntale a su vecino que está al lado suyo y diga: Dios te va a indicar un camino para cumplir tus sueños.
Profetiza, profetiza. Escoge otra persona, por favor, diga: Dios te está indicando un camino para que se cumpla tus sueños. Declare sobre él. No solamente Dios tiene un camino para llegar en tus sueños, sino que Dios, escúcheme bien que esto es profético, es una llave, sino también que Dios tiene algo grande para realizar a través de lo que haces. Dios se revelará a ti, Dios indicará el camino para que cumplas tus sueños, pero escúcheme bien, Dios también va a hacer algo grande a través de lo que haces. No sé lo que haces tú, no sé cuál es tu profesión, no sé cuál es la idea que tienes en tu corazón, no sé lo que es lo que Dios tiene puesto, depositado dentro de tu corazón, pero estoy seguro que a través de lo que haces, algo grande va a suceder sobre tu vida. No lo sé lo que haces, no lo sé cuál es tu función, tu trabajo, pero lo que sé es que a través de lo que haces, seguramente grandes cosas van a suceder por estos días. ¿Cuántos así se lo creen? Dice amén. Tercero, hay personas que están aquí durante estos 60 días haciendo este propósito de oración. Seguramente hay personas que están haciendo algunas preguntas y están preguntando a sí mismos, diciendo: ¿cuál es el próximo paso entonces? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas personas a lo largo de esta temporada terrible que el mundo está viviendo están haciendo esta pregunta? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Cuando todos de repente estaban metidos dentro de sus hogares, las iglesias cerradas, toda la gente enferma, los hospitales llenos, unos no sabían si lo que estaban diciendo en la televisión y la internet es verdad o es mentira, pero el hecho es que nosotros muchas veces a lo largo de estos últimos meses nos estamos preguntando a nosotros mismos: ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el plan? ¿Qué voy a hacer para ejecutar el plan que el Señor me está entregando? Lo que te quiero decir es, así como Dios habló a Pablo, así como Dios habló a Silas, Dios va a hablar contigo cuál es el próximo paso. Dios se revelará a ti en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando Dios habla contigo, hermano, tú y yo, toda nuestra casa, toda nuestra familia, seremos levantados en el nombre poderoso de Jesús. Diga a esta persona que está al lado suyo y diga: de la misma manera que Dios habló con Pablo, Él va a hablar contigo. De la misma manera que Dios se reveló a Silas, Él se revelará a ti. De la misma manera que Dios indicó un camino a Pablo, Él va a indicar a ti. De la misma manera que Dios estaba levantando a Pablo para cumplir su propósito, de la misma manera Dios te va a levantar a ti. Dios te va a levantar a ti en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se lo creen? Dice amén. Diga a esta persona que está al lado suyo y diga: Dios te va a levantar. Dígase, por favor, diga: Dios te va a levantar hoy. Si estás entristecido, si estás sin dirección, si estás confuso, escúcheme, Dios te la va a levantar. Porque cuando Dios se revela a Pablo y comienza a dar la dirección, Pablo nos dice el texto que Pablo de pronto se levanta. Cuando Dios habla, cuando Dios nos da una revelación, nosotros de pronto queremos partir y ir en dirección a vivir lo que Dios nos está revelando. Entonces Pablo, en medio de la madrugada, recibe una visitación del Espíritu Santo. Y Pablo, cuando recibe esta visitación, Pablo se levanta. Es hermoso cuando recibimos una palabra del cielo. Es tremendo cuando nosotros recibimos una palabra que viene directamente del trono. Es tremendo cuando Dios habla con uno y se revela de manera concreta. Por eso Pablo de pronto se levanta. Diga a esta persona que está al lado suyo: Dios te va a levantar por los próximos días. Y cuando Pablo se levanta, él sabía que a través de aquella revelación
los propósitos y designios de parte del Señor serían establecidos en su vida en el nombre de Jesús. Cuando entonces Pablo descansa, recibe la revelación, de pronto se levanta. Ahora Pablo tiene el GPS, tiene la dirección incorrecta, sabe dónde él debe ir. Pablo entonces recibe esta revelación y ve y va. En el versículo de número 13 nos dice que después del descanso, o sea, en el día de sábado, lo primero que hace es buscar un lugar para orar. Diga a esta persona que está al lado suyo, diga: cuando recibimos una revelación de Dios, una dirección del Señor, un sueño de parte de Dios, diga, la primera cosa que debemos hacer es orar. Toda visión, todo propósito, todo proyecto, todo lo que Dios nos entrega para vivir como sueños, debemos en primer lugar establecer un altar de adoración y de oración. Pablo sabía que para realizar aquel sueño, para que simplemente aconteça lo que Dios le había hablado y prometido, Pablo sabía que era necesario comenzar orando. Si usted durante todos estos días está orando, estás en el camino correcto, porque esa es la primera base que nosotros debemos establecer para que nuestros sueños y propósitos sean logrados en el nombre de Jesús de Nazaret. Domingo compartí con la iglesia, nuestra iglesia en Barcelona, diciendo: Dios tiene muchas maneras de hablar. Una de las maneras que Dios habló con Pablo fue a través de una visión, como hemos visto. Dios habló con Moisés cara a cara. Dios habló también con José a través de una visión. Dios habla a través de los profetas. ¿Cuántos creen que Dios habla a través de los profetas? Dios habla a través de los profetas. Dios nos da visión. ¿Cuántos creen que Dios nos da visión? Dios da visión. Dios revela, Dios habla de muchas maneras, pero nosotros solo tenemos una manera de comunicarnos con Dios, es a través de la oración. Dios puede hablar de muchas formas, pero nosotros solo tenemos una manera de nos comunicarnos con Dios, que es a través de la oración. Y Pablo sabía que para lograr lo que Dios había entregado a él, la base era la oración. Entonces Pablo comienza a ir en dirección a este lugar para orar. Y cuando Pablo comienza a orar, escuche bien, cosas extraordinarias empezaron a acontecer. Entonces Pablo encuentra a Lidia, que era una empresaria, una vendedora de púrpura. Y cuando Pablo está orando en aquel lugar, dice la Biblia que aquella mujer abrió el corazón. Y aquella mujer con su corazón abierto, Pablo fue para dentro del hogar de esta mujer. Entonces Pablo ahora está dentro del lugar correcto, haciendo lo que Dios le había destinado para hacer. Y mientras Pablo oraba, Dios obraba. Voy a repetir: mientras Pablo oraba, Dios obraba. Diga a esta persona que está al lado suyo, diga: mientras usted ora, Dios obra. Dígaselo otra vez, diga: mientras usted ora, Dios obra. Dígaselo otra vez, diga: mientras usted ora, Dios obra. Cuando comenzó a orar, cosas extraordinarias comenzaron a acontecer. Mientras Pablo oraba, Dios obraba. Dios tiene muchas maneras de hablar, pero nosotros solo tenemos una, que es la oración. Versículo 16 dice que aconteció, y otra vez, escuche bien, mientras íbamos ¿a dónde? A la oración. Mientras íbamos a la oración. En el versículo de número 18 nos dice entonces que Pablo, después de salir de la oración, se depara con una muchacha, una chica joven, que tenía un espíritu de adivinación y estaba persiguiendo a Pablo y también a Silas, molestándoles durante varios días.
Y un indicativo para saber que estamos en el camino correcto, en la dirección correcta, es cuando nosotros comenzamos a molestar el mundo espiritual. Cuando comenzamos a molestar el mundo espiritual, seguramente estamos en el camino correcto. No sé si usted es así, pero yo hace muchos años que trabajo con el Ministerio de Liberación. En un libro que hemos escrito hace unos años, este libro es un bestseller en varios lugares del mundo. Incluso usted puede adquirirlo y comprarlo hoy o incluso por Amazon, por varias librerías. Tenemos el mayor curso de liberación y batalla espiritual del mundo. Son 14 horas que nosotros ministramos sobre batalla espiritual y liberación. Entonces el mundo espiritual es real. Y yo cuando llegué a Barcelona en el segundo día ya estaba con Luis, ¿verdad, Luis? Estábamos aparcando y el Señor me ha dado el espíritu de discernimiento y un hombre se estaba acercando a nosotros y ya identifiqué que estaba poseído por un demonio. Ya identifiqué dentro del coche con los cristales cerrados, ya y comencé a orar y a arrepentirme. Fue Luis, digo, ya te conozco, demonio, ya sé que estás aquí, vete de aquí en el nombre de Jesús. Y empezó a acercarse del coche, ¿verdad, Luis? Y me mirando a mí, Mira, el primer día que llegué en Barcelona, hace unos años, que ahora yo no estoy más aquí, pero vengo y voy a Brasil. Cuando llegué aquí, 2 hombres endemoniados han cogido 2 palos y corrieron por detrás de mí la pastora por nosotros, para pegar a nosotros. Poseídos por demonios. Igual es así, cuando nosotros estamos viviendo bajo el propósito de Dios, movemos en el mundo espiritual. Sabemos que como sucedió con Daniel en el capítulo de número 10, que cuando Daniel oró al Señor, nos dice que el ángel de Dios descendió a la tierra y trajo la respuesta para Daniel y por supuesto para todo Israel después de 21 días. Y la primera cosa que dice el ángel fue cuando se presentó a Daniel: Daniel, desde el primer día te hemos escuchado. Desde el primer día hemos escuchado tu oración, pero el príncipe de Persia nos impidió de descender con la respuesta. ¿Qué significa eso? Que los principados, que las potestades demoníacas, en este caso el príncipe de Persia, significa que era el principado local, territorial, estaba impidiendo del ángel de Dios descender con la respuesta para Daniel y toda la nación de Israel. Entonces nosotros cuando oramos, nuestra oración va directamente al tercer cielo. ¿Cómo así, pastor? Tercer cielo, sí, tenemos el primero, el segundo y el tercero, si usted no sabe. El tercer cielo es donde está el Señor y sus ángeles. El primer cielo es el cielo que nosotros vemos los aviones y los pájaros. Pero el segundo cielo es el cielo donde están los principados y las potestades demoníacas. Y entonces cuando nosotros hacemos una oración, nuestra oración sube. Los ángeles de Dios comienzan a descender, pero es necesario pasar por el segundo cielo. Y piensa usted que los demonios se ponen contentos, felices. Mira, está orando por la familia, pase para el primer cielo, no pasa nada, vamos, ole, no. Hay una batalla. Por eso Daniel persistió durante 21 días ayunando y persistió en oración, porque él sabía que él estaba en el camino correcto y él sabía que había una batalla espiritual para recibir la respuesta de Dios. Diga a esta persona que está al lado suyo: estás en el camino correcto. Diga: hay una batalla en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu familia, pero yo declaro en el nombre de Jesús que durante todos estos días las cadenas se están rompiendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre su familia, sobre sus finanzas. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu oración subió, pero va a descender por estos días con respuesta en el nombre de Jesús. Esta batalla ya hemos ganado, pero poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. Prepárate, porque el Señor te concederá la victoria en el nombre de Jesús.
¿Cuánto se lo cree? Dice amén. ¿Cuánto se lo cree? Diga gloria a Dios. Y dé un fuerte aplauso al Señor. Dice el texto que entonces Pablo ahora, haciendo lo que Dios le llamó para hacer, en el camino correcto, dentro del propósito divino, una persona le comienza a perseguir. Entonces, cuando nos damos cuenta que hay una batalla, significa que estás en el camino correcto. Diga a su vecino que está al lado suyo y diga: estamos en el camino correcto. Eso es. No lo dudes. Y cuando Pablo entonces está en el camino correcto, entonces él toca en aquella joven. Y dice el texto que en el mismo instante, de manera instantánea, Pablo entonces hace un proceso de liberación rápido en aquella joven. Quiero decirte una cosa, que Dios va a tocar a alguien por estos días en tu familia. Alguien será liberado dentro de su hogar. Quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que Dios te va a usar a ti. Escúchame bien. Dios te va a usar a ti para verdaderamente cumplir el propósito de Dios en su vida y en la vida de una otra persona. Hay alguien de su familia, de su hogar, de sus amigos. Hay alguien que necesita ser tocado por Dios por estos días. Y Dios te va a usar a ti en el nombre de Jesús de Nazaret. Si te están persiguiendo, si la batalla es grande, si la cosa se ha puesto fea durante estos últimos días, prepárese. Dios está entrando con victoria y con salvación para tu casa, para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Pablo está en el centro de la voluntad de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y en medio de esta lucha, Pablo entonces ordena que este espíritu maligno salga de aquella muchacha. Y dice el texto que salió en el mismo momento. Levante tus manos aquí, por favor. Eso, si puedes levantar las dos, atrápalo. Dios te está dando autoridad por estos días. Dios te está dando autoridad por estos días. Dios está dando autoridad para esta iglesia, Pastor Felipe. Dios está dando autoridad para esta iglesia. Prepárate, porque Dios te está llevando a un nuevo nivel a partir de estos días. Guarda esta palabra en tu corazón. A partir de ahora, los demonios que te perseguían, los espíritus malignos que estaban venciendo muchas situaciones en tu vida, el Señor te dice: usa la autoridad que te estoy entregando a partir de esta noche. Echa fuera los demonios, echa fuera las cadenas espirituales que te están atrapando y también de aquellos que están a su alrededor. El Señor te está diciendo ahora: recibe autoridad de Dios sobre los demonios. Dios está entregando, Pastor Felipe, una nueva unción y una llave en tus manos y de tu esposa. Y el Señor me dice: dígaselo a ellos que estoy entregando en esta noche una llave para conquista de este lugar. Dígaselo a ellos que las batallas que ellos han enfrentado a lo largo de los últimos años, dígaselo a ellos que estoy concediendo la victoria, que va a valer y ha valido la pena pagar el precio, porque el Señor está dando nueva autoridad sobre la iglesia. El Señor está entregando una nueva llave para vuestras vidas, y ya verá en los próximos meses y años un gran avance del reino de Dios sobre esta iglesia. Es una nueva temporada de parte de Dios que se está estableciendo. Es una nueva conquista, una nueva dimensión de fe, una nueva dimensión de autoridad que está siendo derramada sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se lo creen? Dice amén. Diga recibo y aplauda a Jesús fuerte.
Diga a esta persona que está al lado suyo, diga, vamos a entrar a un otro nivel. Dígaselo. No, escoge otra persona por el amor de Dios. Diga, vamos a entrar en otro nivel. ¿Cuántos así se lo creen? ¿Cuántos se lo creen? Ahora nosotros vimos Pablo lleno de la autoridad de Dios sobre los demonios. Pablo está en el centro de la voluntad, en el camino correcto, lleno de Dios, lleno de la autoridad. Pero la cosa empieza a complicar, se va a complicar porque Pablo acaba con la ganancia de estos señores que ganaban mucho dinero y entonces atraparon a Pablo y Silas. Y nosotros sabemos que Pablo fue castigado juntamente con Silas, juntamente a Silas con azotes, con varas. Incluso dice el texto que rasgándole las ropas. Y entonces castigaron a estos hombres hasta casi la muerte y entregaron en las manos del carcelero. Ahora nosotros vemos Pablo en un lugar oscuro, vemos Pablo y Silas en un lugar húmedo, vemos Pablo y Silas en un lugar asqueroso, sucio, pero esa era la voluntad de Dios momentáneamente. A veces nosotros enfrentamos algunas luchas a lo largo de nuestra caminada, pensando que estas luchas son eternas, pensando que nosotros hemos nacido para sufrir. No, diga a su vecino que está a los oídos, diga, en el nombre de Jesús, no. Esa era la voluntad de Dios en aquel momento, pero no era la voluntad eterna. A veces nosotros decimos, Señor, estoy pagando un precio, luchando, perseverando, orando, ayunando, haciendo todo de la manera correcta, pero Señor, ¿qué pasa? Que las luchas siguen. Diga a su vecino que está a los oídos, diga, las luchas van a pasar, las batallas van a pasar, las luchas van a pasar, pero aguanta, Dios te está haciendo fuerte para que vivas el propósito de Él en tu vida. Entonces Pablo y Silas, en este lugar sucio, asqueroso, húmedo, comienza a transformar aquel mismo lugar en lugar de oración. Independiente de la situación que estaban viviendo, ellos no perdieron el enfoque, no perdieron el foco y también entendieron muy bien su misión. A veces nosotros cambiamos conforme las circunstancias. Si todo está bien, yo sigo alabando. Si está mal, yo cierro la cara. Me pongo enfadado. Y lo que me llama la atención de entre muchas cosas es que Pablo y Silas no están con su cara cerrada, ni amargados, ni murmurando. Nos dice el texto que aquel lugar sucio, asqueroso, inmundo, después de haberles pegado muchísimo, Pablo y Silas entonces simplemente establece aquel lugar en un lugar de adoración y de oración. Diga a su vecino que está al lado y diga, no pierdas en el nombre de Jesús el foco y tu misión. Nosotros no vemos Pablo y Silas murmurando y llorando. Nosotros vemos Pablo y Silas en el versículo de 95 a la medianoche comenzando a orar. Nosotros vemos Pablo y Silas no murmurando, no diciendo, Señor, hemos hecho todo lo que tú nos pediste, hemos hecho, Señor, tu voluntad, hemos cumplido la misión, pero ¿dónde estamos ahora, Señor? Nos dice el texto que este hombre simplemente comienza a orar y a adorar en aquel lugar. Dentro de la cárcel, dentro de aquella prisión, Él transforma aquel lugar en un lugar de oración y de adoración. O sea, no perdió el propósito que era orar y buscar a la presencia de Dios a donde quiera que estuviera. Diga a su vecino que está al lado y diga, no pierdas el foco y tu misión. Entonces en aquel lugar sucio y asqueroso, ahora Él transforma aquel lugar en un pedazo del cielo, en un trocito del cielo en aquel lugar. Y entonces cuando Él comienza a orar,
Cuando Él comienza a alabar en aquel lugar, dice el versículo 26, que de repente, diga conmigo así, de repente. Dice el texto que de repente vino un gran terremoto. De repente empezó la pandemia. De repente estábamos todos metidos dentro de nuestros hogares. De repente el mundo se ha vuelto loco. De repente no hemos podido más trabajar. De repente la iglesia estaba cerrada. De repente sucedió un montón de cosas que huyó completamente nuestro control. El de repente. De repente todas las puertas estaban cerradas. De repente el año pasado, cuando mi esposa estaba aquí y yo en Brasil con los niños, mi esposa vino aquí. ¿Qué vino a hacer mi esposa aquí? No, yo qué sé. Sí, vino a un congreso de mujeres, ¿verdad? A ministrar en el congreso aquí de mujeres. Y mi esposa aquí, haciendo el congreso de mujeres, mentoría para mujeres. Y de repente mi mujer me llama y dice, cerró todo el aeropuerto. Todo cerrado. Y mi esposa se quedó aquí, pastor, 4 meses. Y yo allá con los niños, cocinando, lavando, imagínate usted. Haciendo de todo. Porque la ciudad que estaba yo en Brasil no tenía mamá, no tenía papá, no tenía nadie, solo yo y los niños. Encerrados dentro del hogar. He tenido que ser el maestro del cole. ¿Cuántas mamás sufrieron estos días? Oh, la sangre de Jesús, ¿verdad? He tenido que ser mamá, papá, cocinero, todo. Y digo, Dios mío, de repente no tenía mi esposa. De repente no había más vuelos. Todo cerrado, las calles vacías. Y mi esposa decía, mira amor, aquí estoy en la ventana del piso donde estoy. Mira, que la policía pasa. Y dice, quédate en casa, quédate en casa. Parece una guerra. Un escenario loco, todo cerrado. Fue lo que sucedió con Pablo y Silas. Dice el texto en el principio que nosotros hemos leído, que ellos han intentado ir a una ciudad y otra, pero las puertas estaban cerradas. Todo estaba cerrado. Diga a su vecino que está al lado y diga, las puertas estaban cerradas. Quizás en este año o en los meses anteriores la cosa se ha puesto bastante fea con las puertas cerradas. Pero quiero decirte que este año las puertas no se van a terminar este año con las puertas cerradas. Este año se va a terminar con las puertas abiertas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto así se lo cree? Dice amén. Cuando Pablo y Silas comienzan a orar, su historia aquí comienza con las puertas cerradas, pero en el versículo 26 de repente, de la misma manera, de repente que las puertas estaban cerradas, de repente en el versículo 26, cuando Pablo y Silas comienzan a orar y a adorar, las puertas comienzan a se abrir. Dice el texto que sobrevino un gran terremoto y la gloria de Dios comenzó a descender en aquel lugar. Y 4 cosas sucedieron cuando la gloria de Dios vino, cuando la presencia de Dios vino, como cuando se manifestó el terremoto. La primera cosa fue, dice el texto, que todas las puertas se abrieron. Diga a su vecino que está al lado suyo y diga, prepárate porque todas las puertas que estaban cerradas van a abrirse en el nombre de Jesús. ¿Cuánto se lo cree? ¿Cuánto se lo cree? ¿Cuánto se lo cree por el amor de Dios? ¿Cuánto se lo cree? Estoy profetizando y diciendo que las puertas quizás en tu vida comenzaron este año encerradas, pero quiero decirte para ti que este año no va a terminar con las puertas cerradas. Este año se va a terminar con todas las puertas abiertas en el nombre de Jesús. Donde había una puerta cerrada, habrá una puerta abierta para ti en el nombre de Jesús. Deja el Espíritu soplar, deja su presencia descender, porque de repente Dios hace el milagro en el nombre de Jesús. Aplauda fuerte de verdad, hermano, con ganas, eso. Exalta al Señor. Diga a su vecino que está a lo suyo y él de repente va a llegar. De repente todo cerrado, pero de repente las puertas se abrieron. Segundo, todas las cadenas se soltaron, de todos. Diga a su vecino que está a lo suyo y diga, las puertas se abren y las cadenas se rompen. Haga así con tus manos, por favor, levante sus manos. Diga conmigo, ya estoy libre en el nombre de Jesús. Diga, yo soy libre en el nombre de Jesús.
para vivir en los propósitos de Dios. Tercera cosa, ningún preso, ningún hombre de aquella cárcel huyeron. ¿Sabe por qué? Porque había mucha autoridad en la vida de Pablo. Cuarto, el carcelero iba a matarse, suicidarse, dar cabo de su propia vida. Pero Pablo dice, no lo hagas, todos estamos aquí. En otras palabras, Pablo está diciendo, hoy no sucederá muerte. Diga a su vecino que está al lado suyo, diga, basta de muertes. Diga, a partir de ahora, vida y vida con abundancia. El versículo 33 dice que en aquella misma noche, aquel hombre que tenía las llaves de la cárcel, lavó las heridas de Pablo. Y enseguida Pablo se bautizó, bautizó a este hombre y también a los suyos. En el versículo 39, 34 nos dice que ellos se sentaron a mesa, comieron y se regocijaron. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús.